Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Y vamos con las noticias de las 7 con ayuda de don Guillermo Díaz. Hoy vienen las noticias cargaditas. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 20 de diciembre contándoles que la Guardia Civil no ha encontrado en el teléfono del fiscal general del Estado ningún mensaje relacionado con la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así aparece en el informe de la UCO remitido al juez del Tribunal Supremo que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. El informe indica que este es el resultado del análisis. 0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado, que comprende entre el 8 y el 14 de marzo del 2024. Eso supone que los mensajes sobre los que hay constancia que se produjeron fueron eliminados de los terminales incautados. Se trata de los que el fiscal general se cruzó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, igualmente investigada, y con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo. Los mensajes de Rodríguez se hallaron en su teléfono móvil tras los registros acordados por el juez. Los de Lastra los aportó en los inicios de la investigación. Ninguno de esos mensajes ha aparecido en el móvil de García Ortiz. Bueno. Esto se pone interesantísimo. La Guardia Civil incauta el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por encargo del juez, pues trata de ver los mensajes que intercambió en los días de los hechos, de la filtración de los datos del novio de Ayuso, y resulta, ¡oh, sorpresa!, que no hay ningún mensaje. 0 mensajes. Todos los mensajes de esos días han sido borrados. Ay, don Álvaro, tenemos un problema. Bueno, ¿hubo mensajes esos días? Pues resulta que sí. Resulta que sabemos que existen esos mensajes. Han salido publicados. Porque algunos de los mensajes intercambiados entre Álvaro García Ortiz y su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, pues constan porque fueron incautados en el terminal de la fiscal jefe de Madrid. Y de hecho están publicados en la prensa. Por tanto, Álvaro García Ortiz envió mensajes durante esos días. Ahora, al examinar el teléfono de Álvaro García Ortiz, ¡pum!, no aparece ningún mensaje. Conclusión: Álvaro García Ortiz no solo envió mensajes en esos días relativos al tema de la filtración de los datos del novio de Ayuso, sino que encima ha borrado los mensajes. Lo cual es muy interesante porque puede añadir un nuevo delito a los delitos imputables a Álvaro García Ortiz, dependiendo de la fecha en que esos mensajes se borraran. ¿Cuál sería el siguiente paso? Es decir, ahora que la UCO analiza el terminal y dice aquí no hay nada, lo ha borrado todo, pues entonces el siguiente paso, digo yo, que lo que el juez ordenará es que se oficie a WhatsApp para que WhatsApp certifique los mensajes enviados y recibidos por Álvaro García Ortiz en esas fechas. Porque los mensajes no van de terminal a terminal, pasan por los servidores de WhatsApp, con lo cual pues queda rastro de los mensajes que Álvaro García Ortiz recibió o envió en esos días, aunque él los haya borrado en su cuenta. WhatsApp tiene los datos de cuándo y a quién y desde quién se envió cada mensaje. Así que supongo yo que el siguiente paso por parte del juez será ordenar que se oficie a WhatsApp para que certifique todo lo que García Ortiz
envió y recibió en esos días y que ha borrado de su terminal. Pero además hay un aspecto importante que es cuándo lo borró. En esa certificación debería pedirse también que WhatsApp diga en qué momento borró Álvaro García Ortiz los mensajes. Teniendo en cuenta que esos mensajes han aparecido publicados porque estaban en el terminal de alguna de las interlocutoras de Álvaro García Ortiz, quiere decir que Álvaro García Ortiz ha borrado los mensajes con posterioridad a la fecha en que se accedió a los terminales de las subordinadas y se vieron las conversaciones donde ahí Álvaro García Ortiz pedía, por ejemplo, que le mandaran por el correo electrónico personal los mails del novio de Ayuso. Si es así, es decir, si Álvaro García Ortiz ordenó borrar los mensajes después de que saltara el caso y se judicializara, entonces ahí habría un delito de obstrucción a la justicia, porque habría habido un intento de borrado de pruebas. Si los borró antes, pues bueno, entonces podría haber sido un borrado, en fin, casual o rutinario. Todos lo dudamos, pero dependerá de la fecha en que Álvaro García Ortiz efectuara el borrado. Tendría gracia, ¿verdad?, que al final el fiscal general del Estado fuera imputado por obstrucción a la justicia, por intentar borrar pruebas. Vamos, no creo que haya habido ningún caso en el mundo. Estamos batiendo todos los récords de originalidad. Un fiscal general del Estado borrando pruebas de un delito. No me digan que no es bonito. Importante el cómo reaccionó ayer Sánchez, porque es muy ilustrativo de la manera de funcionar progre. Sale una noticia, sale un dato que puede ser problemático, que puede ser dañino. ¿Cómo reaccionas? Al ataque. Y entonces salió Sánchez a decir que el informe de la UCO demuestra que no había ningún mensaje de García Ortiz en esos días, así que deberían pedirle perdón a García Ortiz. Hace falta tener el papo hasta el suelo para salir a decir eso, pero sale, o sea, Sánchez, en fin, cualquier tipo de escrúpulo le es ajeno y cualquier tipo de límite le es desconocido. Así que sale el informe de la UCO diciendo que este señor ha borrado todos los mensajes de su terminal. Y dice Sánchez, no, ven, no había ningún mensaje, que se le pida disculpas. Bueno, habrá que esperar a ver las siguientes diligencias que el juez ordena. Pero vamos, me encantaría saber exactamente la fecha en que WhatsApp dice que se borraron esos mensajes. Porque dependiendo de la fecha, pues puede haber delito de obstrucción a la justicia o no haberlo. Bueno, hablando de mensajes de móvil, Valencia, los en este directivos lado han de la tenido que cuerda marchar por las tenemos a García protestas. Ortiz Han vivido momentos de máxima intercambiando tensión esta mañana. mensajes con gente en torno a los correos del novio de Ayuso. Entre Parte de abucheos y esos protestas, mensajes han sido borrados por García Ortiz, pero ha quedado el Consejo rastro del en Valencia nuestros terminales. intenta iniciar la junta. En el otro lado de la cuerda, pues sabíamos que alguien en Moncloa, Posible, Pilar ante Sánchez un Acera, enfado brutal de los había accionistas. recibido los correos del novio de Ayuso y se los había intentado colar a Lobato para que Lobato los exiliara en la Asamblea de Madrid. Nos falta por ver la conexión entre un extremo de la cuerda y el otro. Pero lo que sí sabemos a fecha de hoy es la imposibilidad de datos realizar la adicionales Junta General sobre este Ordinaria de segundo extremo de Accionistas la cuerda, 2024 es a causa de las decir, ¿quiénes protestas. tenían Pasa en el directamente a las entorno de votaciones Moncloa de los puntos del día. los datos Es una del junta que novio deja de la Ayuso imagen y el sonido. antes de que se publicaran en la prensa? Escucha. Un Valencia al límite. Por su parte, en el marco del caso adelantado en contra del fiscal general, el análisis del teléfono del ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, revela una
actuación coordinada de mandos regionales y nacionales del Partido Socialista para sacar rédito de la información filtrada sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La UCO indica en el informe remitido al Tribunal Supremo que para entender lo sucedido es necesario contextualizar y describe cómo estaban actuando distintos estamentos socialistas, asegurando que los días 13 y 14 de marzo distintos escalones directivos a nivel regional y nacional están al tanto de las informaciones que se publican sobre el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentando coordinar actuaciones en ese sentido. Esa circunstancia se ve en el WhatsApp que Lobato envía a un chat grupal en el que está junto al director del gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo, y la diputada autonómica Marta Bernardo, en el que dice que le ha llamado Santos, haciendo referencia a Santos Cerdán, para informarle e indicarle que el presidente del gobierno va a pedir al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que dimita a Ayuso y que lo pidan ellos también. Bueno. Pues ya tenemos más nombres de gente que en el entorno de Moncloa tenía los mails del novio de Ayuso antes de que salieran en prensa, es decir, como resultado de una filtración, presuntamente, desde el entorno de Álvaro García Ortiz. Y tenemos los datos de cómo el entorno de Moncloa intentó coordinar esa ofensiva contra Ayuso. Pues nos queda por ver, como decía antes, la conexión entre un extremo, García Ortiz, y el otro extremo, Moncloa. Pero los mensajes del móvil de Lobato pues sirven para algo muy concreto, para saber quiénes más tuvieron acceso a esos mensajes de correo electrónico del novio de Ayuso antes de que se publicaran en prensa, y por tanto, pues para que el juez ordene que se investiguen los terminales de esas personas para ver de dónde partió la información. ¿Quién fue el primero que circuló en el entorno de Moncloa los mensajes del novio de Ayuso? Ya saben ustedes que en WhatsApp te aparece eso reenviado, pero alguien te lo reenvía. Ese alguien lo puede haber recibido de otro. Ese otro lo puede haber recibido de otro, pero esa cadena de mensajes se puede rastrear hacia atrás. Como he comentado antes, incluso aunque les haya dado por borrar, porque para eso existen los servidores de WhatsApp y del resto de aplicaciones de mensajería. Recordarán ustedes el caso del fundador de Telegram, ¿verdad? Que fue detenido en París hace no tanto porque Telegram se negaba a dar los datos a la policía y a los jueces, los datos de cuentas que estuvieran utilizando Telegram para coordinar actividades delictivas. El fundador de Telegram decía, pues yo no doy esos datos porque son confidenciales, y le entrullaron, y al final accedió a que Telegram dé los datos de los mensajes que se envía y que envía y recibe la gente. Bueno, pues con WhatsApp no hace falta entrullarles, porque WhatsApp sí colabora con la policía y con la justicia. Y WhatsApp tiene sus servidores donde almacena toda esa información de lo que nos vamos intercambiando unos y otros. Por tanto, si alguno de los del entorno de Moncloa le ha dado por borrar mensajes para tratar de borrar el rastro de quién reenvió a quién los correos electrónicos de Ayuso, pues a través de certificación que se pida a WhatsApp se puede ver qué mensajes mandaron y recibieron, aunque los hayan borrado, como con García Ortiz, y se puede ver cuándo procedieron a borrar sus cuentas, con lo cual pues se les podría también acusar de obstrucción a la justicia. Vamos, que se pongan como se pongan, se va a rastrear de dónde vino la filtración. Sabemos ese punto de anclaje en Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Bueno, pues tendrá el juez que pedir que se examine el móvil de Pilar Sánchez Acera para ver quién le reenvió a ella los mensajes del novio de Ayuso. Una vez determinado eso, pues habrá que ver quién reenvió a ese
los mensajes del novio de Ayuso. Y miguita a miguita, pues llegaremos al origen de la filtración. Llegaremos a determinar la línea que conecta a Moncloa con los que tuvieron acceso a los correos electrónicos del novio de Ayuso. Así que bueno, pues tranquilos, poquito a poquito. Desde luego, si alguien piensa que borrando los mensajes de WhatsApp en su móvil desaparecen las pruebas de lo que ha enviado o recibido, es que no sabe cómo funciona esto de WhatsApp y de las redes y de los servidores donde se almacena todo lo que nos intercambiamos. En otros asuntos, el PP, Vox, PNV y Junts han votado juntos en el Congreso de los Diputados para suprimir el impuesto a las energéticas. De esta forma, la oposición, junto con uno de los partidos que permitió que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, se han unido para dar un golpe al Ejecutivo que ve cada vez más complicado sacar sus políticas adelante. Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el Partido Popular introdujo en el Senado y que ahora se ha ratificado en el Congreso con el apoyo de Junts y del PNV. En concreto, la medida establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito, por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Bueno, pues ayer es la derrota, no sé, número 485 o así, del gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez accedió al gobierno con una mayoría máximamente precaria, es decir, no había posibilidad de que fuera más precaria que lo que es, porque ha tenido que sumar a todos los grupos Frankenstein de la Cámara para conseguir ser investido presidente, y desde entonces, pues va comprando los votos votación a votación. No siempre puede comprar todos los votos, porque hay veces que algún socio quiere que se apruebe algo que para otro socio es imposible de aprobar. Por ejemplo, esto el impuesto a las energéticas, donde por un lado tienen la demagogia podemoide diciendo que se apruebe, por otro lado tienen a los partidos que son en realidad pues grupos de presión tipo PNV, tipo Junts, diciendo que no se apruebe. Y bueno, pues cuando le falla un solo socio, las votaciones no salen adelante. Y ayer, en esta votación, pues volvió a quedar de manifiesto que Sánchez no controla lo que pasa en el Congreso. Perdió la votación sobre el impuesto a las energéticas, y esto tiene dos aspectos. Uno, la votación en sí. Pierde una votación referida a algo que para otros de sus socios era importante. Y, por otro lado, el mensaje subyacente. Ya saben ustedes aquello del medio es el mensaje, ¿no? Pues el medio en este caso es una derrota por alianza de PP con PNV, con Junts. Bueno, lo que a Sánchez le pone sobre la mesa la posibilidad de que esos acuerdos puntuales puedan extenderse a otras cuestiones. Por supuesto, la posibilidad de sacar unos presupuestos adelante pues es prácticamente nula. Sánchez en estos momentos no tiene un Congreso que controle. Fíjense, si lo controla poco, que no van a tener más remedio que conceder el suplicatorio contra Ábalos, del que luego hablaremos. Y planeando por sobre todo ello, pues hay ese rumor, esa posibilidad, esa hipótesis de una moción de censura. ¿Podría llegar a haber una moción de censura al gobierno? Pues es complicado que el gobierno vaya a verse sometido a una moción de censura, porque exigiría que esos socios lobby de presión de Sánchez, Junts y PNV, se aliaran con el PP, no para derrotar puntualmente una iniciativa legislativa de Sánchez, sino para poner a otro en lugar de Sánchez en la Moncloa. ¿Para qué iban a hacer eso esos socios?
no pueden seguir tratando de exprimir a Sánchez. Bueno, pues eso es el mundo en el que se debaten. Pueden seguir tratando de exprimir a Sánchez hasta 2027. Pero se está produciendo un fenómeno en las encuestas curioso, que es que Sánchez resiste razonablemente, el PSOE resiste razonablemente, baja con respecto a las anteriores elecciones, pero no baja mucho, pero a costa de que todos sus socios reciben un castigo brutal, de tal manera que, por supuesto, la suma de Sánchez y todos sus Frankenstein no llega a poder formar gobierno, y en estos momentos la suma PP más Vox tendría una mayoría absolutísima. Con lo cual, pues los socios de Sánchez tienen ese problema. Pueden seguir intentando exprimirle, pero cuanto más le expriman, más van a pagar ellos el castigo. El castigo en las urnas. Por otro lado, si le dejan caer a Sánchez y hay cambio de ciclo, entonces podrían volver a la senda de la reivindicación contra un gobierno de derecha en Madrid, y eso les permitiría recuperar fuelle e iniciativa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas le están dando vueltas en los distintos partidos. ¿Existe la posibilidad de que haya una moción de censura? Existe, no es muy probable. ¿Existe la posibilidad de que Sánchez, ante el horizonte judicial que se le plantea, convoque elecciones? Existe, y yo creo que es más probable que lo otro. El caso es que, hoy por hoy, Sánchez sigue proyectando día a día una imagen de total descontrol, de total debilidad y de gobierno terminal, asediado por la falta de mayoría parlamentaria y por todos los escándalos judiciales que le acechan. Siempre los autócratas tienen servidores, lacayos, mayordomos, que hasta el final están con ellos. Pase lo que pase, aunque el autócrata esté cayendo, hay algún lacayo especialmente sumiso que estará ahí hasta el final. Por ejemplo, Tezanos, hablando de encuestas, ayer evacuó su nuevo dictat, el señor Tezanos, en el CIS. Yo me resisto a comentar las encuestas del CIS, porque yo comentar encuestas las comento. Comentar fraudes no, y lo del CIS es un fraude completo desde hace muchísimo tiempo y por tanto no hay que darle bombo. Pero sí conviene escuchar a Gonzalo Adán y lo que dice acerca de los sondeos del CIS, porque Gonzalo Adán, que dirige Sociométrica, la que hace las encuestas para El Español, y que sí es una casa de sondeos, pues hombre, que trata de hacer honestamente su trabajo demoscópico, pues tiene una opinión de Tezanos francamente mejorable. Escuchen. El director de la demoscópica privada Sociométrica, Gonzalo Adán, ha acusado este jueves en el Senado al presidente del CIS, José Félix Tezanos, de manipular los sondeos de estimación de voto con intencionalidad de doblegar la voluntad de los electores. Agradezco la oportunidad de comparecer en esta comisión con la finalidad de compartir mis reflexiones acerca de la situación actual del Centro de Investigaciones Sociológicas, que, como todos ustedes saben, se encuentra en una gravísima crisis reputacional. Lo hago convencido de que debatir un problema como el que nos tratan, que no es otro que la sospecha de que se esté intentando persuadir la voluntad del elector a costa de publicar datos manipulados, merece el sosiego, el rigor y la amplitud de miras de esta comisión, y espero poder aportar datos suficientes no solo para demostrar mi tesis, sino que, junto a la del resto de mis compañeros comparecientes, puedan ustedes tomar las decisiones para que el CIS recupere el prestigio que nunca debió perder. Adán lo ha declarado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Cámara Alta sobre la gestión de Tezanos, sobre la gestión que Tezanos hace del CIS desde que lo preside en el 2018. El director de Sociométrica no ha arremetido solo contra la estimación de voto según el método usado por Tezanos, sino también ha dudado incluso de la veracidad de sus datos. Por un lado, en 62 barómetros la izquierda ha estado sobrerepresentada en 60. De 62, 60. Un 97%. De 62 veces que hemos tirado la moneda al aire, en 62 barómetros, 60 ha salido cara. Por otro lado, las magnitudes han sido de 2,3 puntos de media
Hacia el PSOE, Podemos 0,3, Sumar 0,9, es decir, a la izquierda 4,2 puntos. En los preelectorales 4,4. PP menos 4, Vox menos 2,8, la derecha infrarrepresentada nada menos que 6,8 puntos. Insisto, en los barómetros preelectorales. Tezanos es un fraude. Tezanos es un señor que debería estar en la cárcel, en mi modesta opinión, porque Tezanos está utilizando dinero público para actuar como organismo de propaganda del PSOE. Básicamente, no, déjenme ser exacto, como organismo de propaganda de Pedro Sánchez, porque por supuesto las encuestas de Tezanos a lo que van destinadas es a que Pedro Sánchez pueda exhibir músculo de cara a sus rivales políticos. ¡Ja, ja! Estoy por delante de vosotros, pero sobre todo de cara a apagar cualquier tipo de contestación interna. Cuanto más cuestionado está Sánchez, más necesita que llegue, por ejemplo, un Tezanos a darle una encuesta con la que Sánchez pueda decir a cualquiera que esté pensando dentro del PSOE, este tío nos lleva al desastre. No, mira la encuesta de Tezanos, aquí estoy, fuerte como una roca. Y todo eso, Tezanos, en mi modesta opinión y también en la opinión de diversos demóscopos, lo hace de forma consciente, manipula las encuestas. Lo ilustraba muy bien Gonzalo Adán, de 62 veces, 60 sobrevalora a la izquierda. Oiga, el dado está cargado. No es posible que salga tantas veces 6. Bueno. Se presentó en su día, por parte de Vox, una denuncia contra Tezanos. Inexplicablemente, el juez al que le tocara esa denuncia, pues decidió que la archivaba sin practicar ningún tipo de diligencia. En fin, no sé el señor juez si estaba sirviendo adecuadamente a la justicia. Porque les recuerdo a todos ustedes que en el campo del derecho penal y en el campo del derecho civil, la estadística se utiliza como prueba. Cuando un señor llega, y es un caso real, y dice que su increíble patrimonio lo ha conseguido porque le ha tocado 87 veces la lotería, pues el juez le dice que se fume un puro, y evidentemente no se cree la explicación. ¿Por qué no sea posible? No, claro que es posible que te toque 87 veces la lotería, pero es tan improbable que se considera completamente inverosímil. Con los análisis de ADN pasa lo mismo. No se puede demostrar con un análisis de ADN que alguien es hijo de alguien. Lo que se puede es dar una probabilidad. Este alguien es hijo de este otro con una probabilidad del 99,99,99%. De nuevo, estamos ante un dato estadístico, pero se admite como prueba. Con lo de Tezanos y las 60 de 62 veces que sobrevalora a la izquierda, pues hombre, está claro que alguien está jugando con los datos. Y es importante lo que dice Gonzalo Adán. No se hacen encuestas y a partir de ahí luego se manipula en la cocina. No, dice Gonzalo Adán que él sospecha de los datos. Es decir, que la recopilación de datos estaría ya pervertida en origen. Por ejemplo, preguntando más a votantes tradicionales de izquierda que a votantes tradicionales de derecha para sesgar la muestra. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.